teorías científicas que de alguna manera aceptan el hecho de sustituir una teoría por otra en tanto hay una especie de comprobación o falsación de las otras teorías. No es como en la filosofía que de alguna manera se acepta la crítica. No, en el mito no se acepta eso. En el mito o se cree o se cree. Punto. No hay que se cree y no se cree, no, se cree. Y el que no cree, chau, fuera. ¿Cómo es que se logra que el mito decaiga? ¿Cómo es que el mito entra en crisis? ¿Qué pasa? ¿Especulación de otro mito? ¿Especulación de la corrección del mito? Podríamos entender esto que yo llamo la guerra de imaginarios. Pero en una guerra de imaginarios, y eso es algo importante que le he tratado de transmitir a las personas que están conmigo, toda guerra no es una guerra ideológica o filosófica. Toda guerra es una guerra de imaginarios. En el mito están los arquetipos, las imágenes profundas del espíritu que tienen que revelarse. En ella están todos los valores, en ella está todo el prototipo del ser. Por lo tanto, siempre toda lucha con otro es una lucha de guerra de imaginarios. Pareciera que esto es ficción, pareciera que no. Es que ya veremos que el mito es la base de toda construcción. Y aunque la ciencia y aunque todo lo demás intente haberse separado del mito, al final el propio lenguaje nos lleva a la formulación mítica narrativa. Vamos, ¿qué pasa cuando una religión se encuentra con otra? ¿Qué pasa cuando una comunidad se encuentra con otra? Las comunidades van a la guerra y la que ha ganado es la que tiene el Dios válido, el Dios legítimo, porque ahí se prueba quién es Dios. Por lo tanto, las comunidades luchan. Ahora, las verdaderas guerras de mito a mito son espirituales. Y entonces, si yo te vencí, te caí, te destruí, pero tú sigues creyendo en tu Dios, aquí hay un problema. ¿Por qué este tipo sigue creyendo en un Dios vencido? Si lo destruí, ¿por qué? ¿Y por qué este tipo sigue guardando cierta ley, ciertos principios y ciertos valores? Esa es la verdadera guerra de imaginarios. Aquellas comunidades que son fieles a sus principios, a sus valores, son las que al final ganan esa guerra. Son las que revelan el ser y revelan su mito. Por lo tanto, nunca un mito puede ser destruido por otro mito realmente. Porque lo que está haciendo es suplantar el mito, pero sigue siendo mito. Es decir, no acaba la época del mito. Hemos tenido un montón de luchas de civilizaciones, de comunidades, mito contra mito, Dios contra Dios, pero los dioses no han desaparecido, no pasaron al ocaso, al contrario. Ese era el mundo de los dioses, un mundo de guerras de imaginarios espirituales que tenían también su paso a las luchas bélicas. Pero los dioses no cayeron con eso, al contrario. La sangre alimentó a los dioses y estuvieron muy bien alimentados. No, eso no fue lo que ocasionó la crisis. ¿Qué fue lo que ocasionó la crisis? ¿Qué destruyó al mito? La filosofía. Bien. Pero antes de la filosofía, Los poetas. muy bien, antes de la filosofía fueron los artistas, fueron los poetas, fueron los que empezaron a jugar con el mito y a variarlo como les daba la gana según su creatividad y a obtener un cierto reconocimiento social por la posibilidad creativa, estética, por la técnica, por el virtuosismo del aedo, del poeta. Pero para eso habría tenido que surgir una comunidad muy especial. Y esa comunidad es la comunidad griega, una comunidad de guerreros, aristócratas, con el suficiente tiempo como para sentarse a reflexionar los mitos. Por lo tanto, ahí hay un cambio en la infraestructura, un cambio en las relaciones de producción, porque
ya no están ligados a la necesidad. De alguna manera, gracias a la guerra, han logrado tener esclavos y han logrado suplir casi todas sus necesidades, con lo que conquistan tiempo libre. Y si yo tengo tiempo libre, lo que hago en ese tiempo es jugar. Eso es lo que hace el hombre. El hombre es un animal lúdico, juega, y empiezan a jugar con los mitos. Y al jugar con los mitos, los empiezan a recrear y a recrear de una y mil maneras. Y se van banalizando. Eso que era sagrado se va profanando. Y ya vamos a caer en la tragedia, en la comedia, en la representación de los mitos. Y esos mitos que hablaban de Dios, de dioses, cada día más van a hablar del ser humano. Y ahí tenemos el problema. Se cree que los filósofos vienen a destruir los mitos. Y lo que aparentemente sucede es que no, más bien los filósofos vienen a tratar de redimir los mitos del caos creativo en que los han puesto los poetas. Han jugado con los mitos, los han banalizado, los han humanizado. Es hora de volverlos a lo sagrado. Es hora de recuperar la metafísica, los conceptos más importantes de lo divino, del cosmos, del propio hombre, y que no se quede en banalidad de entretenimiento sexual, violento, de luchas de poder, envidias. No, que se vuelva otra vez una noción más o menos sagrada. Eso es lo que va a intentar la filosofía, ya sea Genófanes criticando a los poetas, ya sea Parménides hablándonos del ser, ya sea Platón diciendo que los poetas deben de ser expulsados, ya sea Sócrates cuestionándolos para ver por qué creen en lo que creen. El problema va a ser que la filosofía no va a elegir para nada la fe, la creencia crítica o la experiencia mística. No, va a ir a la experiencia mística porque Platón aún va a la experiencia mística, pero por medio de la razón, por medio de razonar, de deducir. Y con eso, el mito, este relato crítico que te invita a recrear la experiencia del espíritu, se convierte en el diálogo crítico y luego se convierte en silogismos. Ese es el camino. Y con eso cae el mito como estructura, cae el mito como ese relato, cae, empieza el camino del logos. Pero hay que entender que mito y logos son lo mismo. Hemos estado leyendo a Piper para entender por qué Platón utiliza el mito, por qué lo utiliza tanto en sus diálogos. Y es porque de alguna manera en el mito y en el logos se está diciendo lo mismo. Pero mientras que el logos te hace razonar, el mito te introduce en la propia experiencia del espíritu para que la idea te ilumine realmente. Yo no puedo hacer eso por medio de la razón. Por medio de la razón lo que puedo hacer es justificar y tratar de desbloquear tus críticas. Pero para que tú realmente te ilumines y veas la realidad tal y como es, tienes que vivir el mito. Eso se pierde en Aristóteles totalmente. Aristóteles pasa al estudio de los seres en la contingencia y ya se pierde ese camino de iluminación. Pero si leemos a Aristóteles bien, si lo leemos bien, ya veremos que hay una cuestión narrativa siempre. Ese es el problema del mito, que realmente nunca se lo puede destruir. Lo dirán los posmodernos, siempre el mito renacerá, revivirá. Quieres comunicarte, relatarás la experiencia de tu espíritu y construirás un mito. Y el hombre nunca tendrá el edificio racional completo, nunca podrá explicarse cómo funciona cada cosa, ni inferir de una proposición a otra hasta culminar todo el edificio. No, siempre necesitará el mito para que tú te identifiques con mi experiencia. Siempre terminarás relatándome lo que te sucedió o relatándome este periplo de búsqueda de sabiduría. Vamos, luego de que entramos a la filosofía, pasan un montón de cosas.
que ya vamos a dejar de lado, ya les hemos hablado las otras veces, qué es lo que derrumba al final a la filosofía, qué la destruye, cómo es que pasamos de un episteme religiosa a una episteme artística, creativa, lúdica, a una episteme filosófica y luego al episteme de la ciencia moderna. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la crisis? Claro, sería muy importante entender que este episteme filosófica, con el proceso helenístico, se convierte en un episteme teológico. Esa filosofía termina en un neoplatonismo que va a ser como ese caldo de cultivo que nos da el cristianismo. El estoicismo, el neoplatonismo son primos hermanos del cristianismo en el pensamiento. Por ahí va. La filosofía se convierte en teología, se convierte en una especie de religión. Ahí estarán los gnósticos que nos hablarán de ese tipo de proceso. Pareciera que ese es el culmine de la filosofía, convertirse en teología. Otros dirán que no, que más bien esa es la decadencia de la filosofía y que la filosofía como tal decae en el proceso helenístico. Y ahí tendríamos que interpretar, ver. Otros dirán no, que es ahí más bien donde se revela el ser y que por fin en el cristianismo tenemos la revelación del ser en Cristo y en todos los cristianos que siguen este camino. Y que la filosofía concluye ahí. La religión cristiana no es solo una religión mítica, de alguna manera es también una religión que asume todo el discurso del logos. Es mito y logos. Ese es uno de sus grandes poderes. Pero de hecho, lo que continúa, la teología, es un camino distinto. Tendremos por fin con Santo Tomás de Aquino un universo totalmente logrado, donde Aristóteles reinará, pero a partir de la religión cristiana. Ahí tenemos todo logrado. Pero Aristóteles tenemos que realizar nuestra naturaleza. Y entendemos con Santo Tomás de Aquino que solo realizamos nuestra naturaleza gracias al Espíritu Santo. Para Aristóteles la realización de nuestra naturaleza es la felicidad. Entendemos que la felicidad solo la encontramos gracias a Dios y es en Él que realizamos toda nuestra naturaleza y entenderemos a la razón como una facultad espiritual. La razón está dada para que nosotros podamos conocer a Dios y conociendo a Dios para que podamos conocernos a nosotros mismos y realizarnos plenamente felices. Esa felicidad será rota, destruida. ¿Por qué? ¿Qué pasará? ¿Cómo se cae el edificio metafísico, escolástico, tomista? ¿Cómo se cae? Aristotélico. Con la ciencia. Bien. ¿Qué pasará? ¿Quién vendrá a destruir esto? Galileo. Muy bien. Y antes Copérnico, la propia iglesia, su sacerdote, será la que ponga la bomba de su propia destrucción. Pero sabiendo eso, a Copérnico lo dejan de lado. ¿No? Lo dejan de lado esta teoría de que no, heliocéntrica, de lado. Será Galileo el que otra vez vuelva a traer esta teoría al flote casi un siglo después. Y será Galileo el que se come el pleito con la iglesia. Claro que de una manera muy burlona, burlándose del Papa y demás, es una cosa bien interesante. Pero no es eso lo que trae abajo, sino que Galileo está cuestionando algo que no se debe de cuestionar jamás. Por favor, el principio base de lo que ha hecho la escolástica, lamentablemente. Eso no quiso hacer Tomás de Aquino, pero es el principio base de la cultura medieval. ¿Cuál es el principio base de la cultura medieval? El cual la ciencia se tira abajo y con eso se destruye todo el edificio escolástico, feudal, eclesial, se destruye todo, no queda más. Todo queda convertido en escombros. En este proceso es muy importante la reforma de Lutero, pero
pero ese es otro capítulo. Y de hecho es importante el renacimiento en el arte, pero eso es otro capítulo. En la ciencia, lo importante es que Galileo se tire el principio de autoridad. Muy bien. Ese es el principio que se tira Galileo. Todas las discusiones en la época medieval se terminaban diciendo, lo dijo el filósofo. Que es de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino hablaba así, Aristóteles le llamaba el filósofo. Y si lo dijo el filósofo, todo se acaba ahí. No hay más que decir, punto. El filósofo lo dijo. Pero a nuestro amigo Aristóteles se le ocurre, a nuestro amigo Galileo se le ocurre experimentar, probar lo que dice el filósofo. Y hacer este experimento de las dos bolas que caen. Y con este experimento que se supone que lo hizo en la Torre de Pisa, y que al final parece que no lo hizo, hay toda una controversia ahí, que más bien lo que hizo fue un plano inclinado y demás. Con este experimento prueba que lo que decía Aristóteles no es cierto. No es tal y como él lo decía. No es que el objeto pesado cae primero. No. Así no funciona. Hay otras variables que luego la ciencia podrá entender. Entonces, se destruye el edificio metafísico, escolástico, teológico, medieval. Se acaba con el principio de autoridad y los liberales tienen el camino libre. Se acabó con todo el sistema feudal. Ya no es el señor feudal, la autoridad la que va a mandar, no. Ahora lo que toca es la experimentación. Entenderás que la experimentación tiene un costo económico, porque no es nada fácil experimentar una teoría. Ya verás lo que cuesta ahora colisionar el colisionador de hadrones. Sabrás lo que cuesta. Cuesta millonadas, tío. Y eso es lo que hace posible el sistema capitalista. 1, 2, ¿no? Es la ciencia el que hace posible el sistema capitalista, porque le da las aplicaciones industriales, y es el sistema capitalista el que hace posible la ciencia porque le permite el financiamiento para sus experimentaciones. El sistema feudal no podía jamás financiar la experimentación científica, eso está fuera de fondo, ¿no? Y de hecho que a la iglesia no le interesaría para nada financiar a la ciencia, para nada. Ya decía San Agustín que en el momento en que caigamos a la experimentación científica, a lo material, será el momento en que el espíritu habrá decaído. Y de alguna manera digamos. Pero en lo particular, en lo más caído, puede más bien uno encontrar la revelación del ser. No hay que dejar de lado lo particular, jamás. Es una buena lección que nos da la posmodernidad. Eso es lo que pasa con la episteme. Pasamos a la episteme científica y entonces hacemos una reevaluación. Tenemos la episteme religiosa, la episteme artística, la episteme filosófica, la episteme científica. Esa episteme científica entra en crisis total, porque no puedes experimentar las 11 dimensiones de la teoría de cuerdas. No puedes experimentar los multiversos. Puedes darte alguna idea si el gravitón pasa a las otras dimensiones. No lo sé. A mí me parece muy difícil. Llega un punto en que por más plata que tengas no puedes costear la experimentación de un Big Bang. No puedes. Al menos que, no sé, estés ya en una escala planetaria, universal, vayas a otro planeta a experimentar, llegas a destruir el planeta, no sé, ya es demasiado, ya es de locos. Y aún así eso ya sobrepasa lo que es un sistema capitalista liberal, ¿no? Ya lo sobrepasa. Y eso es lo que estamos viviendo ahora y nadie se da cuenta. Muchos creen que el capitalismo es eterno y que sobrevivirá siempre, pero no. El capitalismo ya ha mutado bastante y sus siguientes mutaciones ya no es para seguir explayándose o seguir sosteniéndose, ¿no? Ya lo que viene es una revolución. Lo veremos eso con la teoría de las revoluciones científicas. Veremos que uno puede más o menos dar mutaciones, pero hay un momento en que ya viene un proceso realmente revolucionario de cambio total, que no está ligado
de pronto a un proceso contestatario contra sistema, sino más bien pareciera más ligado al propio proceso del devenir del propio sistema.